Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cristóbal Cárdenas. Soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos del grupo 808. En esta ocasión les voy a hablar sobre mi tema de tesis, que es narcotráfico y terrorismo, la violación de la soberanía nacional de México por la intervención de los Estados Unidos con sus políticas antiterroristas. Para iniciar, me gustaría presentar la delimitación del tema. En este caso, eh, definir cómo Estados Unidos puede intervenir en México al definir al crimen organizado, narcotráfico, como narcoterrorismo y por ende violar la soberanía nacional. El estado del arte, me gustaría plantearles dos, hay mucho más, pero en este caso, para de una manera breve sintetizar la información, está en una fuente de información de El Financiero de Bloomberg, en el cual estipula cómo México se encuentra en un problema de clasificación jurídica entre el debate sobre las bandas delictivas de la delincuencia organizada y el narcotráfico, cómo deben ser clasificadas, y es importante remarcar también que cuál es cada una de ellas, ¿no? Tanto narcotráfico, narcoterrorismo y terrorismo. Otra fuente de información es de ADN 40, 2019. Aquí remarcan el incremento de las actividades violentas por parte de los grupos delictivos ha provocado que se inicie a hablar sobre la posible definición de narcoterrorismo. Para mí es importante remarcar que el precedente de esta definición se llevó a cabo en Perú con el grupo Sendero Luminoso y cómo este grupo trató de influir tanto religiosa, política e ideológicamente en el Estado para desestructurarlo. O otro claro ejemplo es en Colombia, Pablo Escobar también trató de influir de una manera similar y por ende se tuvo que definir como narcoterrorista. En ese sentido, pues todas esas actividades violentas presentes del narcotráfico en nuestro país, pues lleva a cabo una gran problemática de seguridad, y por ende, pues se tienen que utilizar políticas para poder mitigar y desestructurar estos grupos criminales. En cuestión de la hipótesis principal y algunas secundarias, me gustaría plantear que en la principal, pues las consecuencias que se van a tener si el gobierno de los Estados Unidos define a los carteles de la droga en México como narcoterroristas, por lo cual, pues alguna de las principales implicaciones de esta designación puede ser la violación de la soberanía nacional de nuestro territorio por la intervención de este país antes mencionado. También se puede llevar a cabo una desestabilización política, democrática, económica, y es importante pues tener claro que es una consecuencia muy grave. El objetivo principal y secundarios, en este caso, el principal pues es definir las diferencias entre terrorismo y narcotráfico, así como narcoterrorismo, como ya lo mencioné anteriormente, y los motivos por el cual se tiene que considerar la importancia de cada una de estas definiciones. Es importante remarcar que eh, el narcotráfico se enfoca únicamente en llevar a cabo actos delictivos, negocios delictivos como ventas de drogas, como ventas de armas, como trata de personas, de migrantes, así como cobro de piso y todo ese tipo de actividades delictivas que llevan a cabo para poder obtener recursos económicos. Y como ya mencionamos, pues en el caso de el narcoterrorismo, cómo surgió y en estos países y por qué fue definido de esta manera. En cuestión de los eh, objetivos secundarios, pues hay que precisar las consecuencias de la intervención militar de los Estados Unidos en nuestro país frente a este sometimiento de que utiliza por lo regular los Estados Unidos de proteger su seguridad nacional. También es importante definir cómo reconocer al narcotráfico como terrorismo es una amenaza para el mundo actual, en especial pues también para América Latina, que tiene un grave problema de narcotráfico y que lamentablemente pues es el epicentro, ¿no? También
si se reconoce el narcotráfico como terrorismo, pues existe la posibilidad de crear una paradoja que en vez de conseguir una seguridad y paz, lo único que va a ocasionar es que se genere un mundo cada vez más violento y fragmentado de lo que ya se encuentra conflictos que eh, todos ya conocemos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, y los conflictos que se llevan a cabo en África y en otros países. De la justificación, pues es evidente que el tráfico ilegal de drogas se ha expandido por todo el planeta y lamentablemente, como ya lo mencioné, pues dentro de América Latina y estas actividades delictivas, pues lo que ocasionan en nuestra región, pues son problemas muy importantes. Uno de los países que lamentablemente en América Latina tienen ese grave problema, pues son Colombia, es Bolivia, es Perú, Guatemala, es El Salvador y por ende pues, también tu país, México, ¿no? Y como todo esto pues es una amenaza a la seguridad pública y por eso hay que llevar a cabo acciones para poder erradicar y mitigar este grave problema. Por este motivo, pues el narcotráfico, así como el terrorismo, se torna relevante el tema y ya se lleva a cabo una discusión en la comunidad internacional para poder llevar a cabo acciones y mitigar, atacar este fenómeno. En este sentido, pues resulta fundamental que no se tiene que definir ambos conceptos como uno mismo, debido debido a las afectaciones que esto conllevaría para nuestro territorio, el que esto se maneje de una manera similar o igual. Por parte de esto, pues es importante tener claro que afecta pues de una manera nuestra soberanía nacional. Desde este preámbulo, pues, yo como estudiante de Relaciones Internacionales es primordial llevar a cabo un estudio, una investigación que nos presente un fenómeno diferente, una perspectiva diferente y tener claro cómo el narcotráfico pues, la salud pública, también puede amenazar la economía, amenaza muchas cuestiones que no se tienen que confundir con el terrorismo o con el narcoterrorismo. Todo esto pues es importante tenerlo totalmente claro, ya que los Estados Unidos tienden siempre a utilizar este tipo de métodos para poder intervenir en algunos estados. En cuestión de esta justificación, pues me gustaría que quede totalmente claro que es importante tener una definición de narcotráfico, una definición clara de narcoterrorismo y una definición totalmente clara de terrorismo. La primera metodología de investigación que yo voy a realizar pues, es una metodología cualitativa. Esta me va a ayudar a utilizar y entender cómo se desarrollan, cómo se estructuran las personas, cómo experimentan en la sociedad y por ende pues, comprender y explicar este comportamiento, las motivaciones que esto se presenta y las características del grupo de personas con sus objetivos que cada uno de ellos va a desarrollar. Otra principal función pues es la metodología comparada en las ciencias sociales. Es necesario introducir mecanismos de control de nuestras variables para poder comprender, explicar e interpretar fenómenos políticos. Un claro ejemplo es el terrorismo, es en la mayoría de los casos un acto político que tiene como propósito causar daños dramáticos y mortales sobre civiles, por lo que pondera crear una atmósfera de miedo, generalmente por un motivo ideológico o político, religioso, como se lleva a cabo en Medio Oriente, en Afganistán, en Irak, y por ello, pues algo, una definición completamente distinta entre los que ya mencionamos anteriormente. Las teorías de las relaciones internacionales aplicadas en este tema de tesis está la teoría del realismo. Esta nos va a explicar la realidad internacional a partir del interés primario de los estados de maximizar su supervivencia, su seguridad, su poder, este último como instrumento para que se cumplan los objetivos de los anteriores ya mencionados. Todo esto para denominar
las naciones o los posibles mm, enfoques que cada uno le quiera dar. Es importante también el realismo clásico. Un claro ejemplo es cómo los Estados Unidos utiliza las relaciones con otros estados a través de su política exterior, todo esto para sacar ventaja de diferentes herramientas y alcanzar los objetivos que ya tiene él delimitados y poder maximizar sus beneficios o la seguridad nacional, como él así lo frecuentemente. Para mí es importante concluir que se tiene que proponer una reflexión conceptual, teórica y analítica de primer orden, cuyo propósito pues, es desmantelar los discursos y las representaciones hegemónicas que se han venido forjando alrededor de todos estos conceptos, ¿no? El narcotráfico, el terrorismo y el narcoterrorismo. Todo esto pues con la finalidad de que se dé paso a un tratamiento multidimensional de estos fenómenos y de otras amenazas que aquí denotan que son considerables como verdaderos riesgos globales y por ende de la seguridad humana, ¿no? De la seguridad de la sociedad. Es importante contribuir, aportar para que podamos tener un panorama más completo y por ende pues tomar decisiones importantes en, en mi cuestión, pues que nuestro país tome las decisiones idóneas, correctas, para poder erradicar y mitigar el narcotráfico y tener totalmente claro cada una de ellas y se tiene que tomar con total seriedad la posibilidad de si se define al narcotráfico como narcoterrorismo, las consecuencias que esto va a conllevar esa decisión tan importante, ¿no? Espero que mi tema sea un tema que les agrade, un tema donde cualquier tipo de personas lo pueda leer, lo pueda comprender y por ende aportar para que esto se trabaje en conjunto y podamos tomar decisiones muy, muy importantes, mejores decisiones para desarrollarnos como sociedad. Pues les agradezco mucho y eh, saludos a todos y pasen una buena noche.